Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar en realidad la clase 2, la segunda clase, sobre funciones y límites de funciones para ingeniería. Y bueno, pues aquí vamos a tener, seguimos dos libros que son recomendados, el de Larson y el de Stewart. Aquí también tenemos los vínculos para llegar a ellos. Siempre podemos ver que el estudiante pueda acceder desde la clase a esos libros guías. Vamos a cerrar acá para que, bueno, aquí podemos ver que desde la clase podemos ir al Stewart o al Larson a través de Microsoft, en realidad de OneDrive de Microsoft. Miren que aquí vamos al libro de cálculo de una variable, trascendentes tempranas, de James Stewart. Entonces, cálculo de una variable trascendentes tempranas. Entonces, ¿cómo usted puede obtenerlo en el libro con facilidad? Entonces, cálculo de una variable trascendentes tempranas. Y bueno, pues, y el de Larson, que se llama cálculo, también lo puede obtener así también muy fácil a través de OneDrive de Microsoft, de tal manera que estas clases pues ayuden al estudiante a no solamente a poder obtener ese cuaderno para hacer experimentación en cálculo, y una lectura interactiva que le aporte a su estudio dentro de este modelo pedagógico de aula invertida, sino que también tenga pues un video de apoyo para él. Este video que estamos haciendo, el horario que estamos proponiendo es de los viernes de 7 a 12 del mediodía. El modelo pedagógico es el de aula invertida, o Flipped Classroom. Este modelo pues lo resume el autor como el modelo de clase tradicional, donde el alumnado permanece en una actitud pasiva y sentado en sus pupitres escuchando la lección. Está siendo sustituido por nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje por un amplio sector de profesionales. Cada vez más aquellas personas que ponen en duda su eficacia y opinan que se precisan metodologías innovadoras que resulten más motivadoras al alumnado, donde participe activamente en la construcción del conocimiento y constituya un modelo que atienda a las necesidades particulares de cada individuo. En esta investigación nos centramos en un nuevo e innovador modelo, el modelo Flipped Classroom o aula invertida. Dicho modelo es cada vez más usado por aquellos docentes que atribuyen al modelo tradicional de enseñanza muchos déficits y que han dado el salto a una total inversión o cambio de esencia en sus clases. En la introducción de ese artículo, el autor nos dice, bueno, pues una de las principales aportaciones de la tecnología de la información y la comunicación a la educación, especialmente en los últimos años con la puesta en escena de aplicaciones y herramientas de la llamada Web 2.0, han sido las distintas posibilidades que aparecen en el ámbito del aprendizaje formal e informal en entornos abiertos y flexibles. Tucker, 2012. El modelo tradicional en el que bien conoce nuestra sociedad podría resumirse en la visión de que los alumnos asisten a las lecciones que los profesores imparten y en casa realizan los deberes que les hayan sido asignados en clase. Eso lo dice Bergman y Sams. El aula invertida o Flipped Classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente. Eso lo dice Berenger en 2016. En definitiva, supone una inversión en el método anterior. Wasserman, Fritz, Norris y Carr en 2017, donde los alumnos y alumnas estudiarán por sí mismos los conceptos teóricos que el docente les facilite, y el tiempo de clase será aprovechado para resolver dudas, realizar prácticas e iniciar debates relevantes en el contenido. Una reflexión relevante sería la de la autora Step 2016, que cita: en cualquier oficio, si uno va trabajando y analizando lo que hace bien, lo que hace mal y va limpiando, irá mejorando.
Si uno trabaja y no hace balance de lo que ha hecho, seguirá siempre igual que muchos años que pasen. Pero esto no es distinto de otras profesiones. Además, Flipped Classroom puede ser aplicado en todas las áreas curriculares: educación primaria, educación secundaria, educación superior e incluso educación para adultos. Aquí le ponemos adultos. Adultos. Eso lo afirma Blasco Lorenzo y Sarsa en 2016, y a continuación veremos algunas de las ventajas y desventajas de la aplicación de esta innovadora metodología. Entonces, el autor de este artículo sobre el aula invertida es, lo tomamos del artículo de Cristian Aguilera Ruiz. Ese es uno de los autores, Cristian Aguilera Ruiz. Vamos a ponerlo acá también. Modelo de Cristian Aguilera Ruiz, y es entonces en el que se enmarca esta clase. Esta aplicación pretende pues entonces que esas herramientas que el aula invertida provee al estudiante para que él pueda ver los contenidos por fuera de clase y en clase trabaje de una manera más activa resolviendo problemas. Es por eso que nosotros hacemos este video, de tal manera que esta clase, este cuaderno que obtiene a través de la red social GitHub, el cuaderno correspondiente a la clase 2 de marzo 3, este cuaderno, pues entonces él lo puede obtener a través del vínculo Open Collab, que le va a permitir tener todo esto y efectuar los cálculos en el mismo cuaderno que aquí se presentan, de tal manera que él pueda replicar, reproducir y mejorar las prácticas de aprendizaje que en él se presentan. Entonces acá vamos a aprender los objetivos de aprendizaje. Serán entre otros recordar la definición del límite de una función, concepto de límite de una función en un punto x igual a c, x igual a c, ese concepto de límite de una función o tendencia de una función en un punto, y definir que vamos a entender como recta tangente como la recta cuya pendiente es la pendiente de la curva. Entonces, que es la recta cuya pendiente describe la pendiente de la curva asociada. Y también definir la pendiente de una curva en un punto. Entonces pues lo hacemos a través de la recta tangente. La pendiente de una curva en un punto va a ser la pendiente de la tangente en el punto, y determinar analíticamente la tendencia de una función en un punto. Lo vamos a hacer con métodos analíticos. En ciertos casos pasan partiendo desde unos teoremas o unos hechos alrededor del límite de algunas funciones, como las funciones constantes, la función identidad y las funciones polinómicas. Y también vamos a evaluar límites mediante el uso de propiedades de los límites, y desarrollar y usar una estrategia para el cálculo de límites. Entonces empezamos con cálculo analítico de límites. Las propiedades de los límites, pues en la sección 1.2 se vio que el límite de una función f de x cuando x se aproxima a c no depende del valor de f en ese punto c. Sin embargo, puede darse el caso de que ese límite sea efectivamente el valor de la función en el punto, sea f de c. En esta situación se puede evaluar el límite por sustitución directa. Esto es, el límite cuando x tiende a c de la función es precisamente f de c. Es decir, que el límite se obtiene simplemente sustituyendo x por c. Las funciones con este buen comportamiento las conocemos como continuas en c. Y en la sección 1.4 se examinará con más detalle el concepto de continuidad. Ahora, continuas en C vamos a resaltarlo como un concepto muy importante del cálculo, además del concepto de límite. Y algunos teoremas básicos van a ser que si usted tiene b y c números reales y n un entero positivo,
Entonces el límite de la función constante b en C va a ser b misma. Es decir, que para hallar el límite de una función constante o la tendencia de una función constante, en C va a ser el mismo valor de la función en cualquier punto de su dominio, es decir, b. El límite de una función identidad en C es C, precisamente. El límite de la función identidad, es decir, de la función x, en C es precisamente C. O sea que su tendencia en C es a C. Es su tendencia o ella se aproxima. Cuando te aproximas, cuando x se aproxima a C, pues x obviamente se va a aproximar a C. Es una afirmación como muy obvia, pero que hay que hacerla para cuestiones teóricas. Y el límite de la función potencia de x o función polinómica x a la n en C es C a la n. Entonces esa es una función, la función es potencia, nos están diciendo que para hallar su límite en C simplemente sustituimos x por C. Entonces me va a quedar que el límite de la potencia es en este caso C. El límite de una potencia en C es C a la n. El límite de la función potencia x a la n en C es C a la n. Ahora vamos a ver entonces evaluación, algunos ejemplitos de evaluación de límites. Entonces aquí nos vamos a ir al texto de Larson, y aquí dice, bueno, calcula el límite en 2 de la función 3. Bueno, pues nosotros escribimos en línea Markdown el límite, escribimos backslash límite, nos dicen que el límite en 2 de la función constante 3, cuando x tiende a 2 de la función constante 3, ¿cuál va a ser? Pues según este hecho, el límite de una función constante es el mismo valor de la función en cualquier punto de su dominio, es decir, la constante. Entonces aquí, esa función constante 3 es 3 en cualquier punto de su dominio, entonces su tendencia en 2 es a 3, su tendencia en 2 es a 3, y así lo decimos. Y lo podemos verificar con SymPy, importando así, miren, yo le digo, bueno, pues, en este caso la función limit, le digo que cuál es la función, pues la función constante 3, cuál es la variable independiente, la variable independiente es x, y en qué punto quiero el límite, en 2, y ella me dice, bueno, pues el límite de la función constante 3 que tiene variable independiente de x, el límite en 2 es 3, el límite en 2 es 3, aludiendo a lo mismo que dijimos en esa propiedad, que el límite de una función constante es la constante que define la función. Entonces, es decir, el límite de una función constante es la constante que define a la función. Y uno podría entenderlo como es que si una función es constante, entonces su tendencia siempre es la misma, siempre es hacia ese valor constante. Entonces, en cualquier punto de su dominio, su tendencia o ella siempre se va a aproximar a ese valor constante en cualquier punto de su dominio o cualquier punto x, sea su dominio o no. Y otro que nos pide el autor Larson y el límite de la función identidad de la función x en menos 4. Entonces aquí le ponemos el límite, eso sería otro ejercicio de ejemplo, que lo ponemos en línea Markdown, delimitando con signos de dólar, doble signo de dólar, para que nos quede centrado que el límite en menos 4, o cuando nos acercamos, cuando la variable independiente tiende a menos 4 de la función identidad x, es simplemente sustituir x por menos 4, es decir, va a ser menos 4. O sea que la tendencia de la función identidad cuando x tiende a menos 4 es hacia menos 4, y lo escribimos verbalmente, es decir, la tendencia de la función
identidad cuando x tiende a menos 4, que lo ponemos no con mayúscula, que no me gusta, es decir, la tendencia con n de la función identidad cuando la x tiende o se aproxima, tiende a menos 4, es menos 4. Entonces, la tendencia de la función, a medida que x tiende a menos 4, es hacia menos 4. Es hacia menos 4. Entonces, que a donde tienda la variable independiente, a ella tenderá la función identidad. A lo que tienda la función independiente, a ella tendrá la función identidad, porque la función identidad es una función que a todo lo que entra lo convierte en lo mismo. Entonces, la tendencia de la variable independiente va a ser la misma de la función identidad. Y por último, el otro ejemplo, bueno, aquí también lo vemos con LaTeX, y es, ya vamos a la función limit. Y le evaluamos primero la función, pues la función identidad. ¿Cuál es la variable? La variable independiente es x. ¿Y en qué punto queremos el límite? En menos 4. Y nos dice, pues el límite en menos 4 es menos 4. Entonces miren que nos da efectivamente ese mismo resultado que habíamos obtenido aplicando las propiedades del teorema sobre límites básicos. Y ese lo ponemos también acá, y es ese teorema de límites básicos nos dice que el límite de la función de identidad en C, el límite o tendencia de la función identidad a medida que la variable independiente x tiende a C es hacia C. Entonces, que la tendencia de la función identidad cuando la variable independiente tiende a un punto es a ese mismo punto. La función identidad es como trivial en su forma de comportarse. A donde tienda su variable independiente, hacia allá tenderá la función identidad x. Y ahora viene una aplicación con el teorema para límites básicos, para límites de potencias. Entonces nos dice, bueno, pues el límite de x a la 2 en 2. El límite de x a la 2 en 2. El otro va a ser, entonces, lo ponemos aquí. El otro ejercicio va a ser el límite, límite, cuando x tiende a 2 de la función elevar al cuadrado de x a la 2, la función polinómica, la función cuadrática, la función elevar al cuadrado. Pues va a ser la constante elevada a la 2, o sea, 2 a la 2, es decir, 4. Entonces, que a medida que x tiende a 2, el cuadrado de x tiende a 4. Que a medida que x tiende a 2, el cuadrado de x tiende a 4. Es decir, que a medida que x tiende, se aproxima a 2, entonces su cuadrado tiende a 4. Entonces, su cuadrado tiende a 4. Eso es lo que decimos. ¿A dónde se va la variable dependiente? El cuadrado de, cuando la variable independiente tiende a 2. Pues la dependiente se va a 4 a medida que x tiende a 2. Y lo verificamos con SymPy a través de la función limit, diciendo a qué función le vas a hacer, a la función elevar al cuadrado, que en Python se pone con doble asterisco, que tiene variable independiente x y queremos el límite en 2, y nos dice que el límite en 2 de esa función es 4. Es decir, que a medida que nos acerquemos a 2, la función elevar al cuadrado tiende a 4.
y así verificamos también utilizando esta tecnología, que es la librería SymPy asociada a Python para cálculo simbólico, definidas las variables x, b y c. Entonces se importa como from simple import asterisco y declara las variables con la función var, con el operador de asignación diciendo cuáles variables, y evalúas en una cadena de caracteres con esas mismas variables. Llamamos a la función limit, que va a tener sintaxis. Vamos a ponerle aquí que esa función limit va a tener una sintaxis que es la función, vamos a ponerle aquí f de x, la variable independiente y el punto donde quieres, en este caso c, en este caso para la teoría, el punto donde quieres saber la tendencia de la función, el punto donde quieres saber la tendencia de la función. Bueno, entonces así ya nos queda esta parte, y también en estas mismas notas pues tenemos unos referentes esos referentes son, pues claro, Larson, que es uno de los libros guías de la McGraw-Hill, 9ª edición, y el módulo de cálculos de SymPy, en el cual aquí presentamos una parte en la que él habla de que en ese apéndice de cálculos, pues que en esa sección se cubre cómo hacer los cálculos, las tareas básicas de derivación, integración, límites y series con SymPy. Y él nos muestra primero, pues importa a SymPy como es usual, de manera masiva, con from simple import asterisco. Luego declara las variables x y y, ya no con la función var, sino con la función symbols, con minúscula y plural, symbols, y de todas maneras le entrega, evalúa la función en una cadena de caracteres que tenga las variables a definir separadas por espacio. Llama la función init-printing con parámetro use Unicode en true, con valor booleano true, y luego pues ya él te va a mostrar, bueno, pues ¿y qué hacemos con eso? Pues podemos calcular, por ejemplo, derivadas, entonces a través de la función diff. Entonces él dice que con la función diff nos enseña este apéndice a calcular derivadas. Entonces con la función diff, ¿y cómo lo hace? Pues aquí nos muestra un ejemplo. Nos dice, podemos calcular la derivada de la función coseno. Entonces acá él nos muestra una línea de código que obtenemos con la letra B, que vamos a derivar a la función coseno con respecto a x, y también va a derivar, vamos aquí, y así nos dice, bueno, pues obtengo menos seno de x, como sabemos que la derivada de coseno es menos seno, o lo veremos también mucho más adelante en este curso, en este maravilloso curso de cálculo, después de ver límites. Aquí solamente estamos viendo ya el apéndice de este módulo de SymPy para cálculo. Y también va a derivar al cuadrado, bueno, a la exponencial de argumento x a la 2, es decir, a e a la x a la 2 la va a derivar con respecto a x. Y él nos dice, pues la derivada de eso es 2x por e a la x a la 2. Entonces así nos entrega la función diff de iff, una forma de derivar, le dices qué función y con respecto a qué variable, y él te deriva, y puedes calcularla, por ejemplo, con diff. Vamos a derivar, por ejemplo, la función constante 1 con respecto a la variable x, y nos dice, pues esa derivada es 0. Si es una función constante, pues su derivada es 0, como veremos más adelante. Es decir, que las funciones constantes son de pendiente general 0, es decir, su gráfico es horizontal. Y así lo recomendamos, pues que nos den su like o su dislike, nos den también la evaluación del profesor. Aquí también vamos a dejar un link para la evaluación del profesor, al profesor Marco, que es un servidor. Entonces esa evaluación pues la estamos proponiendo que sea a través del formulario de Microsoft. Aquí le ponemos con lenguaje Markdown, corchetes para donde queremos el hipervínculo y paréntesis para el hipervínculo, para llevarlo
al formulario. Entonces el formulario pues está aquí, copiamos el vínculo para ese formulario y lo pegamos en nuestro cuaderno, este vínculo, y ya con él las personas van a poder, siempre que vean estas clases, pues evaluar la clase, en este caso si se logró el objetivo de aprendizaje propuesto, es decir, si logró aprender a calcular límites, utilizando en este caso el teorema de algunos límites básicos. Ya usted dice si sí o si no, y después pondremos también, bueno, y el profesor utiliza medios para desarrollar las capacidades de comunicación científica y ayudar al aprendizaje utilizando nuevas tecnologías como la red social YouTube, la red social GitHub, los cuadernos Jupyter Notebook, bueno, etcétera. Entonces, como que si utilicemos medios diferentes que ayuden dentro de estas nuevas tecnologías al aprendizaje de los estudiantes, de estos hijos de las tecnologías. Muchísimas gracias.